Estamos en el capítulo 24 de Lucas, prácticamente casi ya al final del Evangelio. Pues es como una primera parte el Evangelio. Esta primera parte está cerrando para empezar otro. ¿Cuál sería ese otro? Nadie. Mana Cancho, Mana. Hechos de los Apóstoles, que es también de Lucas, aplazados todos. Dos evangelios tiene Lucas, su evangelio y los Hechos. Aquí, en este pasaje, ya desde que se apareció a los discípulos de Emaús, hay una preparación de alguna manera, mis hermanos, para entender que el discípulo tiene que ser testigo. No es suficiente con la información o con la noticia de que resucitó, porque eso habían experimentado las mujeres primero cuando fueron y encontraron la tumba vacía. Fueron, regresaron, lo llevaron la noticia y no le creyeron los apóstoles. Pedro por su parte fue, vio la tumba, vio la sábana, pero tampoco él no estaba tan convencido. Estamos en el Evangelio de Lucas 24. Después se les aparece ¿a quiénes? A los discípulos de Emaús, que al ir y va a charlar qué pasó y les va a explicar las escrituras, y cuando él va a querer irse, le van a decir: quédate con nosotros. ¿Y qué va a pasar? Al partir el pan, los reconocen. ¿Y qué van a decir ellos? No ardía nuestro corazón cuando él nos explicaba las escrituras. Y cuando lo reconocieron, ¿qué determinaron cuando ellos lo reconocieron al partir el pan? Volvamos a Jerusalén. Todo tiene su lógica, mis hermanos. ¿Por qué volver a Jerusalén? ¿Para qué? Para testificar que habían visto al Señor, pero que se les desapareció. Ellos volvieron a ir porque la comunidad el resto de los apóstoles estaba en Jerusalén. No se trataba simplemente, ellos vieron al Señor al partir el pan y predicar a Cristo. Yo fundo mi iglesia y aquí va a ser mi iglesia en Emaús. Vamos a llamarle Iglesia Cristiana Betel, Iglesia Cristiana Emaús. No, tenían que volver a la comunidad a compartir. Primero las mujeres estaban ahí, Pedro, estaban algunos, pero algunos no habían visto estas apariciones, pero estaban ahí con ganas, escuchando a las chicas, aunque no les creían, porque desde un inicio estos apóstoles son raros, no les creían a las chicas. Después Pedro y Emaús también no les creían, ni siquiera a los de Emaús. Hemos visto, nos ha explicado la escritura, y estaban así. Me he cuestionado un poquito en relación a Juan. ¿Dónde estaban estos apóstoles? ¿Dónde estaban? ¿En un cuarto, en una sala? En una montaña de Jerusalén. Tiene su lógica. La montaña siempre es lugar de Dios. Los que quieren hacer su siesta, háganlo. Tienen mi orden, porque hace frío y medio que llueve, y yo les voy a decir que en paz descansen. Queridos hermanos, estoy haciendo una introducción para entrar de cómo Lucas quiere presentarnos que nosotros debemos ser testigos de Jesucristo. Para los que no hemos visto, para los que no hemos podido ver a Jesús como en ese tiempo, para el resto de los discípulos de ese tiempo y para el resto de los discípulos de todos los tiempos que somos nosotros. Por tanto, pues ahora estos discípulos ellos vuelven a Jerusalén, a la comunidad. Por eso no debería de haber otras iglesias, porque la iglesia
es esta, es apostólica, es misionera. Por tanto, ellos, los de Emaús, retornan. Y esta manera de explicarnos de Lucas es para que poco a poquito, suavecito, nos vaya introduciendo a todos nosotros de que también nosotros tenemos que ser testigos del resucitado. Si no somos eso, hermanos, nuestra fe es sosa caima, nuestra fe es superficial. Sí, Cristo vivió, murió, resucitó y yo con los brazos cruzados. No, todo bautizado está llamado a testificar. Eso es la primera parte de esto. Después ya nos va a mostrar la ascensión, y con eso después ¿qué acontecimiento grande va a venir? Pentecostés. Con eso los discípulos se van a volver corajudos, fuertes, valientes, sin miedo, van a salir a predicar, etcétera, etcétera. Y en ese sentido quisiera entrar ahora a la primera lectura. La primera lectura, mis hermanos, nos muestra cómo estos hombres que estaban tan miedosos, tan acobardados y estaban así por miedo a que ellos también mueran, pues ahora cómo salen a predicar. Necesitamos al Espíritu Santo para que esa cobardía, esa vergüenza que a veces tenemos los católicos, necesitamos. Aunque en el Evangelio el Señor va a abrir la inteligencia para que entendamos su palabra, pero necesitamos del Espíritu Santo para que nosotros salgamos a testificar. Y es ahí, mi rato antes en el capítulo 3 del libro de los Hechos, ¿qué había hecho para que Pedro se ponga a predicar ahora? ¿Qué había sucedido antecitos? Al quien me responda, les regalo un rosario. Por eso hay que mirar un poquito pues la palabra, ¿no? Ni modo, se perdieron un super rosario. Habían levantado a un tullido, y ese fenómeno causó sensación, ese fenómeno causó admiración. Y ellos no tengo ni oro ni plata, lo que tengo toma, lo levantaron. Eso era un show, un escándalo, un no sé qué, algo prodigioso. Y los querían a ellos seguirles para que también seguramente hagan más milagros. Y ahí es donde empieza el discurso de Pedro. Y ahí es donde va a decir al pueblo, les dijo: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, va a empezar a decirles: ustedes mataron al autor de la vida. Pero les va a querer también decir: lo hicieron por ignorancia. No somos nosotros aquí los tipos de la película, es Cristo, el Hijo de Dios, al que ustedes mataron. Y esta es clave: nosotros somos testigos. Nuevamente, ¿testigos de qué? Testigos de que vieron a Jesús hacer milagros, vieron a Jesús hacer caminar paralíticos, sanar, expulsar demonios, pero también verlo morir y resucitar. Ellos son testigos. Ahora bien, hermanos, dice: yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes. ¿Qué debemos hacer? Conversión. Conversión. Esa es la primera lectura, mis hermanos. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Por eso siempre el católico cristiano, el católico nosotros, siempre debemos mirar primero nuestro interior. Somos pecadores. Y para poder evangelizar, reconociéndonos pecadores, podemos también con humildad transmitir la experiencia que nos ha tocado vivir. Y muchos en la renovación carismática transmitieron esto, descubrieron a Dios en la efusión del Espíritu Santo, y por eso son servidores, han llevado la palabra a tantos lugares. La renovación es una muy buena opción, pero sin olvidarnos, mis hermanos, que somos apostólicos. Nuestra iglesia es la católica. También por error hay muchos que se convirtieron y se salieron, como decimos vulgarmente,
de una silla pasamos a toco. Nos fuimos, y muchos también, sin entender su palabra y este sentido de comunidad, se fueron a otras iglesias. Ahora vuelvo al evangelio. Mis hermanos, 5 puntitos. ¿Estamos dispuestos a estos 5 puntitos? Sí. Para comprender un poquito lo que Lucas nos quiere decir y de qué manera testificar, de qué manera ser los nuevos testigos de Jesucristo. No es suficiente la noticia de que Él resucitó. Tenemos, y si ustedes dirán, pero ¿cómo es esto de sentir? ¿Por qué veo aquí como loquitos aplaudir, saltar, gozarse? ¿Y por qué yo no puedo hacer? Es un proceso. Es un proceso. Si usted siempre va a estar ahí observando por qué tan larga la misa, por qué esto, hablan en lenguas, y por qué esto, y no vas a poder. De alguna manera tienes que abrirte. Aunque tengas miedo como los discípulos, aunque tengas temor, aunque tu alegría sea falsa, hay que abrirnos y pedirle que abra nuestro entendimiento, nuestra inteligencia. Ustedes que creen que los padrecitos hemos sido sacerdotes y directamente a saltar, no. Y más bien, no sé por qué son estos locos evangélicos, parecen también, y ahora yo soy como evangélico, ¿no? Sí. Mis hermanos, a pesar de eso, orar siempre, pedirle, invocar al Espíritu y al Señor. Los discípulos de Emaús llegan a Jerusalén con ese corazón ardiente. Solo el que entiende la palabra de Dios y ve partir el pan en la Eucaristía puede sentir eso. No tenían claras las cosas. Muchos de nosotros, incluso siendo sacerdotes, no lo tenemos clara nada. Para eso tenemos que seguir estudiando, meditando, orando. Estos llegaron ahí para decir: hemos visto al Señor. Nuestro corazón estaba ahí latiendo y estaban así alegres. Y los otros, claro, sí. ¿Y qué más? ¿No? Como muchos de nosotros van a casa ustedes, hijo, en la mansión hay esto, no sé, he sentido. ¿Y a mí qué? ¿O no les dicen? ¿Sí, no ve? Digan sí, por lo menos, pues, hermanos. Sí, la cabeza. Y cuando eso sucede, ahí están. ¿Qué quiere decirnos esta primera parte, Lucas? Que no es suficiente la noticia de que Él resucitó. Se tiene que presentar al resto que no tuvieron la oportunidad. Las chicas tuvieron, Pedro tuvo, los dos de Emaús vieron, y los demás no. Y los lectores también de esto somos nosotros, que tenemos que entender que la fe se transmite, pero no una fe inventada, no una fe, mejor dicho, un anuncio inventado, leyenda, mito. No, tiene que ser algo sólido. ¿Y en qué consiste esa solidez? Jesús se aparece en medio de ellos. Parecieron que, ¿qué vieron ellos? Dice una traducción, un espíritu, porque eran muy supersticiosos los judíos. Tenían miedo cuando caminaba también en el lago. ¿Por qué su temor? Porque también vieron un espíritu o un fantasma. Y eso nos puede parecer, y muchos católicos se han ido a otras iglesias y otros han renunciado a su fe porque creen ver ilusiones, fantasmas, espíritus. Creen ver que Jesús simplemente es algo aparente, algo inventado. De ahí viene que los mismos en las primeras iglesias veían y que como que confundían su fe. Claro, lo vieron morir y no habían entendido que Él iba a resucitar. Y nosotros, muchos de nosotros no hemos entendido, o podrían decir que sí han entendido la resurrección. Poquito a poquito, suavecito, el Espíritu se encarga de meter en nosotros ese entendimiento de que sí, Jesús es mi Señor. Lo que los discípulos tocaron, vieron, yo creo. De eso se trata. Él se presenta en medio de ellos. ¿Y qué es lo primero que dice? Juan lo dice 3 veces. En Juan están en un cuarto cerrado temblando de miedosos. Aquí están en una montaña
Jerusalén es siempre una ciudad alta, como dice la canción, y ellos estaban ahí. La paz esté con ustedes. Esa paz que transmite el Señor es una paz. ¿Qué tipo de paz es? ¿Es la paz de los casados? ¿Cómo sería la paz de los casados? Hija, tú ahí, yo aquí. En paz, listo. Eso no es paz, es tregua. O la paz de los políticos, una tensa calma. El pueblo está pacificado, pero sin embargo ellos siguen siendo corruptos. No es la paz ni de los políticos ni de los famosos, es la paz del resucitado. Cristo mismo sopla su paz, pero una paz que necesita de la comprensión y de la fe de nosotros para transmitir esa paz a los demás, que quiere decir la palabrita performativa. Una paz que transforma, una paz que va más allá de simple sentarse en la tele, estoy en paz y Netflix y aquí, o una paz de tiki, tiki, tiki en el celular. Eso no es paz. Eso es cualquier cosa menos paz. La paz del Señor me hace levantar, la paz del Señor me transmite, me hace caminar, me hace ir. No es la paz de los políticos, tensa calma. La paz de las familias, de los esposos, es ahí nomás, una tregua. Pero la paz de Jesucristo es decir, anímense, no tengan miedo, estoy con ustedes, crean. Esa es la paz de Cristo. Ese saludo viene, por eso la paz de ustedes. Espantados y temblando de miedo, pensaban ver que era un fantasma. Pero de ahí viene la zarandeada, mis hermanos. Un segundo punto. El primer punto era que Jesús se presenta con el saludo de la paz, que solo Cristo resucitado puede transmitir la paz verdadera, la paz con mayúscula. Y el segundo punto es ahora eso: cuando ellos sienten angustia, el Señor va a cuestionar su fe. ¿Acaso ustedes no me vieron? ¿Acaso no me reconocieron? ¿Acaso ustedes no sabían? No soy un fantasma, crean, soy alguien real. Son alguien real. Aquí les muestro mis heridas. ¿Saben qué quiere decir mostrar las heridas, hermanos? Que hubo un pasado, que hubo dolor, como los nuestros. Nosotros tenemos pasados, tenemos heridas. Solo en Cristo podemos sanar. Quiere decir eso. Miren, esto quiere decir: yo también he sufrido, me ha traspasado los clavos, y aquí está, pero ya no hay dolor, ya no hay herida, es resucitado. Al mostrarnos sus manos y sus costados y sus pies, lo que quiere decir el Señor también, que nosotros asemejemos a Él nuestras heridas, traiciones, rechazos, abandonos, odios, rencores. Cuando Él nos presenta eso, mis hermanos, ¿todos se han dormido o qué? Ah, ya. Oh, esa mosca. Mis hermanos queridos, esto no es chiste, no es simplemente comprobar que es Él el que ha muerto, no es un simple comprobar y para que ellos le crean, no es solo eso, sino donde hubo dolor, donde hubo muerte, donde hubo heridas, en Cristo hay gozo, hay resurrección, hay alegría. Amén, amén. Denle ese aplauso al Señor. A pesar de verlo ellos, el tercer punto, a pesar de ver ellos los clavos, mejor dicho, las heridas, se alegraban, pero seguían en la duda, como que no habían entendido las Escrituras. A pesar de ver las heridas y de tocarlo, nuestro Dios es un Dios que se deja tocar, no es un fantasma, una idea, no es algo construido, no es un concepto. Nuestro Dios se deja tocar. Donde hubo heridas, donde hubo llagas, se deja tocar. Estos testigos después van a salir. Pablo también, aunque no lo había visto, pero lo va a sentir al Señor. Si eso no pasa con nosotros, por eso será que somos, empezando por mí,
que somos mediocres, como que siempre estamos dudando, como que siempre estamos queriendo experimentar un signo, un milagrito por ahí para creer. Si no es suficiente su palabra y la Eucaristía, pedir signos es una tentación y es ir contra el Espíritu Santo. Si ellos no le creemos a estos apóstoles, que nosotros también creemos sin haber visto, ¿se acuerdan del domingo pasado? ¿Qué le dijo a Tomás? A los tomistas nos gusta Tomás. ¿Qué le dijo a Tomás? ¿Qué había dicho él? Si no toco, si no meto mi mano a su llaga, no creeré. Y cuando regresa Jesús el otro domingo, ¿qué dice el Señor? Ven, chango, ven, mete. No, tampoco así, ¿no? Pero toca mis manos. No seas incrédulo, sino creyente. Y hay una bienaventuranza. ¿Cuál es esa bienaventuranza? Felices los que creen sin ver. ¿Y quiénes son esos? Nosotros, ustedes, que creen sin ver, sino escuchando y comiendo su cuerpo y su sangre. Por eso, mis hermanos queridos, tenemos que entender esa parte nosotros. Al tocar las heridas del Señor, nos está diciendo: no soy alguien inventado, como dicen ahora las ideologías, como dicen muchos ateos, sinvergüenzas, tiravidas. No sé si es la palabra correcta, pero bueno. Como dicen muchos, no, es un constructo. La iglesia se ha inventado a Dios, ya lo decía Feuerbach, Nietzsche, Marx, Freud y todos esos ya lo decían. Es un invento. En su angustia, en su dolor, el ser humano ha inventado a Dios. No es un invento. Y aquí estos hombres, en la comunidad apostólica, se descubre que Cristo de verdad vivió un fantasma. Y aquí viene la cuarta parte. Cuando ellos están atónitos, ven las heridas, todo eso, y Jesús, ¿a dónde más va el Señor? De ahí, después de tratarles, de zarandearles y de mostrarles, ¿qué más va a hacer el Señor? Comida. Cochabambino debió ser el Señor. 3 días he estado allá, un poco me he engordado. Cochabambín, todo es comer para él, pero tiene sentido. Siempre ha hablado el Señor de banquete, de comer. ¿Por qué simplemente comelón o bebedor? ¿Qué significa decir tienen algo para comer? ¿Qué significa? Compartir, pero más que eso. Más que eso, mis hermanos, porque comer en término judío o cochabambino o cruceño, el comer es decir, tengan fe, tengan confianza. Sentarse, bromear, chistear, jugar, y tengan confianza, porque un fantasma no come, un espíritu no come, a pesar de que está con un cuerpo transfigurado. Quiere decir, para que ellos están así asombrados todavía, como que no sé, y cuando les dice tienen algo de comer, y le invitaron ¿qué era? ¿Sábalo? Un pescadito, un surubí a la parrilla. Pero le invitaron a comer y ellos estaban ya con eso más. Es Él, es el Señor, es nuestro Dios, Él está aquí. No era suficiente para cuando les mostró, medio que todavía dudaban eso. Así somos los seres humanos, que todavía seguimos dudando y dudando. La Pascua, la resurrección no es suficiente para que nosotros creamos. ¿A quién tenemos que esperar? Al Espíritu Santo, clamarle al Espíritu Santo: dame fe, quiero creer. Eso, mis hermanos. Y ahora en este cuarto punto va a comer la confianza. Va a decir: es mi Señor, porque el Señor siempre, en Lucas muestra a un Señor que participa en la casa de Simón el fariseo, en otra casa en Betania, y comiendo, y estaba Magdalena y sus amigas sirviéndolo, etcétera, etcétera. Porque nuestro Dios es un Dios que comparte, que nos da. Y por eso Él mismo, ¿qué se va a hacer? Comida. Él mismo se va a hacer comida. Por eso los católicos debemos centrarnos siempre en la Eucaristía. Me faltan 4 minutos, no estén mirando el reloj, ¿ya?
4 minutitos. No se han dormido mis hermanos. Oh. Una vez que él tomó, comió en su presencia, él había dicho también que él no iba a comer en la última cena hasta que él volviera. Y eso está haciendo. Pues después de esto les va a decir, ¿qué va a hacer? Una cirugía de cerebro a cerebro abierto. ¿Para qué? Para darles entendimiento de la palabra. Textualmente dice: entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran la escritura. Este es el quinto punto para hacer. Pues hermanos, no se trata simplemente yo voy a misa, ni siquiera escuché la palabra o lo que el padre, mientras leía el evangelio, uno está todavía en su celular chateando a ver quién me está llamando más tarde, dónde voy a ir, pasillita voy a comer, ¿qué voy a hacer? En plena misa. No digan que no. Pues en plena misa seguimos. En vez de suplicarle, Señor, quiero entender tu palabra. A veces también nosotros, los curas, no preparamos bien y guaironqueamos, o mejor dicho, como peto refresquero por aquí y por allá, y peor la cosa, pues no. Pero hay que suplicarle el entendimiento. Señor, abre mi cerebro, abrirlo así con serrucho si es posible, y meteme tu palabra. Quiero ser alguien. Debemos suplicarle. Y por tanto, y una ya para los 5 puntos, mis hermanos, aquí viene la cuestión. Primero, se aparece, se muestra, se deja tocar, come, y les explica las escrituras y les da su entendimiento. Y ahora les va a decir, ustedes, todo este proceso para decirles, ustedes son testigos. Verso 48. Ustedes son testigos de todo esto. Ustedes son testigos de todo esto, mis hermanos. Nosotros somos los testigos. Misión. Hoy háblele a alguien de Jesús. Hoy usted, hermano, hermana, háblele a alguien, dígale, hermanita, hoy he ido a misa, ese pinche colla pura nos ha dado esta misión de transmitirte que Jesús había sido el Hijo de Dios que resucitó. Y si no lo hacen, no venga el domingo. No, mentira. Mentira. Pero háganlo. Por eso dice, ustedes son testigos de ¿qué? Que en su nombre se predicaría la penitencia, el perdón de todos los pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Somos apostólicos, somos misioneros, somos eucarísticos, somos marianos, etcétera, etcétera. Nuestra fe se transmite de generación en generación, predicando, hablando a los demás. Que así sea. Amén, amén, amén.